El convencional Rodrigo Rojas Bade anunció su renuncia a la Convención Constitucional. Sin embargo, no existe la causal de renuncia por voluntad propia, ni tampoco un mecanismo de reemplazo. Vamos a conversar sobre las alternativas que se abren a este tema con el académico del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP, Claudio Fuentes. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Matilde? ¿Cómo estás? Bien, bueno, un par de cosas antes de que empecemos a conversar, porque en realidad Rodrigo Rojas Bade hizo este anuncio a través de sus redes sociales, pero en la constituyente dicen que no ha llegado nada por escrito. ¿Cuál es el mecanismo que tiene que hacer para formalizar una situación como esta? ¿O como no hay ley, no es formalizable? No, o sea, podría ser formalizado, pero en términos, como tú planteabas al principio en la introducción, la renuncia voluntaria no existe. Lo que sí existe es una renuncia que la causal es la enfermedad, una enfermedad grave que le impida su funcionamiento. Por lo tanto, lo que podría hacer es presentar un certificado médico, pero que tiene que ser acreditado por un médico, y eso tiene que después pasar por el Tribunal Constitucional. Es decir, existe un procedimiento para la renuncia, pero bajo una causal que tiene que ver con enfermedad. Las otras causales, que son de cesación, dependen de otros poderes del Estado, por ejemplo, la justicia, o el Tribunal Electoral, por ejemplo, que podría determinar faltas. Por lo tanto, él podría mandar una carta a la convención, pero eso sería simplemente un acto informal, llamémoslo personal. Por ejemplo, tiene que resolver el tema de las platas. ¿Qué pasa con la dieta? La dieta legalmente debería seguir recibiéndola y él haciendo algún acto de donación. Entonces ahí hay fórmulas que va a haber que buscar informalmente para resolver este tema que no tiene solución legal hasta el momento. Claro, tú decías, la causal de enfermedad es una, la falta de probidad es otra, y ahí hay un proceso que también puede ser bastante largo y por lo tanto, pero más allá de eso, perdón, ¿la enfermedad invalidante pudiera ser una enfermedad con una causal psicológica? Podría ser, sí, o sea, si un psiquiatra le diagnostica que él no puede funcionar, supongamos por una depresión severa, efectivamente el Tribunal Constitucional tendría que tomar carta en el asunto, verificar y aceptar esa causal, pero para eso se requiere que efectivamente sea una enfermedad inhabilitante que hasta el momento parece ser que no tenía. Bueno, entonces él solamente va a dejar de asistir mientras, bueno, pero manifestó su voluntad de que cuando exista el mecanismo, él está dispuesto a tomarlo o asumirlo. Varias cosas, porque él dice que lo que él le gustaría o pide es que su cupo fuera llenado, fuera reemplazado, y como es independiente tampoco es posible, y ya los constituyentes oficialistas están bastante preocupados porque dicen que no se puede llenar este cargo y que están preocupados porque dicen al otro lado lo que quieren es no perder un voto. ¿Qué pasa en esa situación? No, en esa situación la única opción que existe es que el Congreso actual o el futuro, pero tiene que ser rápido, es decir, el actual, genere una ley express para, uno, o permitir la renuncia, dos, permitir un mecanismo de reemplazo en el caso de convencionales, y eso requiere una aprobación por 2/3 y por lo tanto una norma constitucional que yo creo que es difícil de que se saque en este Congreso. Claro, además, ¿cómo se define? Bueno, ahí tendría que estar dentro de la ley. ¿Cómo se define quién es la persona que puede reemplazarlo? El que venía en la lista, aunque, claro, muchos podrían decir, pero su triunfo no fue lo claro o lo transparente que debió haber sido, porque básicamente él estaba, digamos, mostrando una personalidad que no era. Por lo tanto, claro, ahí hay más interrogantes. Totalmente. Aquí estamos frente a una excepción que tiene que ver con lo que tú planteas. Uno, independientes que
vienen una lista, pero una lista que se conforma a última hora, en donde por el hecho de ser independientes no adscriben a una ideología. Por lo tanto, esta idea del reemplazo de la lista no opera lo mismo con una lista independiente que con una lista de partidos. Ese es el objetivo que hay detrás de que sí se permita con los partidos y no se permita con independientes, porque un independiente per se es independiente, no va a responder frente a nadie, salvo sus propias ideas. Por lo tanto, no es tan sencillo el debate. A mi juicio, yo creo que lo más simple es que quede vacante. A mi juicio va a ser muy poco tiempo y hay mucho vacío, particularmente con la convención. Ahora, Claudio, ¿qué pasa con el quórum? Los 155 baja ahora a 154. Esa baja de 1, ¿cómo puede afectar votaciones? ¿Tiene alguna incidencia? O sea, mira, en términos gruesos no tiene mucha incidencia, o sea, el que haya un voto no va a afectar en lo grueso grandes diferencias de proporciones. Recuerda tú que hoy día la derecha representa el 23,9%, por lo tanto el que se descuente uno no convierte en un quiebre radical en las tendencias que hoy día se observan. Es un 0,65% del peso total de los convencionales, por lo tanto no tiene un gran impacto en las grandes decisiones que se van a tomar en lo grueso. Ahora, y te llevo, tal vez no tenemos los números ni aquí a la mano, pero sí el polo más de izquierda, la ex lista del pueblo, los pueblos originarios, el Partido Comunista, forman lo que ellos están diciendo que podrían formar el tercio. ¿Ese voto sí podría ser importante? Pero no le alcanza, tampoco le alcanza para eso. O sea, lo que requeriría, claro, si tú sumas al Partido Comunista, todos los independientes, más los de pueblos indígenas, no llegas al 50%, superas el tercio de todos modos. O sea, agrupándolo a todos ellos, hoy día supera el 40%, pero no llegas a la mitad más uno, por ejemplo. Uh-huh. Por lo tanto, el voto no es un voto determinante ni para llegar a un tercio, ni para llegar a 50 más 1, ni menos para llegar a 2 tercios. Ya, eso es bien importante que quede claro. Ahora, bueno, más allá entonces de conocer la voluntad de Rodrigo Rojas Vade de salir de la convención, ¿estamos en la misma situación? Efectivamente, o sea, yo creo que hoy día estamos atrapados por un vacío legal. Y yo creo que es bueno y es muy positivo, la noticia yo creo que es muy positiva en términos de que hay un problema menos, que es que exista un convencional que fue fuertemente cuestionado por la mentira que dijo y que estuviera yendo a la convención. Eso yo creo que hubiera sido muy negativo, por lo tanto el hecho que él se autoexcluya, que es hasta el momento la única opción que quedaba, creo que ha sido una noticia positiva del día para la propia convención. Uh-huh. Vámonos, Claudio, al tema presidencial, porque hemos conocido encuestas. Esta semana comienzan las campañas. Esta semana, además, vamos a realizar aquí en CNN Chile y en Televisión el primer debate con los presidenciales, los que están aquí. Han salido, te decía, estas encuestas donde se consolida primero Gabriel Boric, el segundo sigue siendo Sebastián Sichel, pero ya hay diferencias en el tercer lugar entre Jasna Proboste y José Antonio Kast. ¿Qué es lo que tenemos que leer de estas encuestas pese a que ya están tan desprestigiadas? A ver, sí, primero hay que tener mucha cautela con las encuestas. La encuesta del CEP del viernes creo que tiene problemas, no tanto de la metodología, que es una encuesta presencial, cara a cara, y yo creo que eso es bueno. Sin embargo, el instrumento que se aplicó en el año 2017 no es el mismo del año de este año. En ese año se hizo un sistema de voto de urna que después se le hicieron las preguntas que este año se hacen. Por lo tanto, no es la misma encuesta y eso podría afectar los resultados. Por lo tanto,
estamos frente a instrumentos que, además de que el contexto cambió, instrumentos que también van cambiando, y eso nos hace mucho más impredecible lo que está sucediendo con la política chilena. Más allá entonces de la encuesta, ¿qué es lo que estás viendo tú con los candidatos que están liderando, bueno, las preferencias, o los que están, digamos, con una posición que durante este año políticamente al menos han tenido más protagonismo en la discusión? Partamos por Gabriel Boric. O sea, yo veo que la carrera está más o menos, es una carrera bien estereotipada en términos de que hay un número uno, que en este caso es Gabriel Boric, que va en la delantera, que va a intentar no entrar en conflictos menores con otros candidatos, que va a estar llevando la delantera en términos de las propuestas programáticas seguramente, con una estrategia de tratar de ampliar su nicho electoral hacia una izquierda moderada. Le sigue Sichel, que su competidor es Boric, y por lo tanto le habla Boric, y desde el minuto uno de su campaña ha estado centrado en criticar los atributos de Boric, y por lo tanto seguramente va a mantenerse así y criticar su capacidad, su equipo programático. Pero no su le ha ido programa. bien con esa estrategia. No, yo creo que le ha ido no tan bien, porque la estrategia de los atributos yo creo que fue una estrategia equivocada. Seguramente ahora va a cambiar a una estrategia centrada en los programas, y vamos a ver el debate de mañana, ¿no? El miércoles. El miércoles, si efectivamente coloca acento en las debilidades programáticas de Boric, pero va a estar centrado ahí. Y después, en tercer lugar, yo creo que está Jana Proboste, que a mí me ha llamado la atención la ausencia en términos de desafiar al resto de las candidaturas. Salvo el tema del hecho de que ella es mujer, no la he visto colocando temas en agenda. A mí me falta esa parte de ella. Creo que tiene que actuar más rápido, porque si no va a perder la carrera. Y Kast está jugando un juego que es típico de un votante, de tratar de capturar el voto duro de derecha, con la intención de ganar adhesión a ese votante, y por lo tanto Sichel tiene que enfrentar dos escenarios, uno con Kast y otro con Jana Proboste. Bueno, está difícil la situación. Ahora, Claudio, esta es una elección donde no es como otras veces que nosotros mismos aquí en CNN juntos hemos evaluado, donde las campañas, la franja y los debates van a ser bien importantes a la hora de tomar decisiones, porque antes la gente tomaba, más bien ya había tomado la decisión y solamente la ratificaba, no era una instancia donde cambiar de idea. En cambio, ahora pareciera que se juega todo en estos días. Totalmente, tú estás en lo correcto. Lo que ha sucedido en las últimas elecciones es que las decisiones de la ciudadanía se han expresado, o al menos se expresan en las últimas 2 semanas. Por lo tanto, lo que hagan las candidaturas de aquí a la elección es clave. Los debates van a ser clave, el terreno va a ser clave. Además, estamos en una apertura desde el punto de vista de la pandemia, y por lo tanto va a ser muy importante lo que pase en los próximos meses, como nunca antes había sucedido en las elecciones. Además va a votar gente probablemente que no votó en las últimas elecciones, y que no es menor, es una cantidad que son mayores de 60 años, que es prácticamente 1 millón de personas que pueden cambiar cualquier número. Bueno, va a estar interesante, por cierto, y la invitación a todos y a ti también es a seguir este primer debate con la previa que vamos a tener aquí en CNN Chile. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes. Chao.